Buenas noches y bienvenidos a clase número 21 de Tanya Once a Week, que estamos estudiando en memoria de Moshe ben Aaron Yaakov, Moshe ben Yosef Shol Halevi, Ailey ben Shlomo, Nicole Bas Daniel, que las Neshamot tengan aliyah, que lo recuerden para siempre. Sí. Bien, quiero mencionar una refuá shlema especial para Aryeh ben Kraindl. Ok, estamos en el capítulo 6, un pequeño recap, resumen de lo que nosotros estudiamos hasta ahora. Hace 2 semanas vimos como el lado de Klipá, el Nefesh HaBahamit, el alma animal, se parece mucho al alma divina. Su infraestructura, su forma de funcionar es muy parecido. Eso dijimos causa confusión a veces. Porque si Hashem hubiera hecho de que los dos almas operan distinto, hubiese sido muy fácil distinguir entre uno y el otro. Pero resulta que los dos tienen 10 poderes, los dos se visten en los 3 levushim, las 3 vestimentas, y la única diferencia inicial que nosotros mencionamos era que mientras que el Nefesh HaElokit, el alma divina, es un alma intelectual y desde el intelecto va hacia la emoción, más adelante en el capítulo 9 vamos a ver más detallado cómo funciona esto. El Nefesh HaBahamit, a diferencia del alma animal, es un alma más emocional, empieza con la emoción y termina manipulando y justificando con la mente. Pero el producto final tiene corazón y tiene mente y a veces es difícil saber dónde comenzó. Muchas veces tenemos justificaciones tan buenas y estamos tan convencidos de lo que estamos haciendo es correcto y esto es así, pero en realidad empezó como un deseo, una emoción. Si es así, inició en el Nefesh HaBahamit, el alma animal. En cambio, el alma divina funciona primeramente intelecto y después hacia la emoción. La semana pasada dijimos de que no hay realmente un área neutro. Nosotros tenemos la tendencia de pensar de que hay malo, hay bueno y hay neutro. Hay hacer la voluntad de Hashem, las mitzvot, hay desobedecer la voluntad de Hashem, que son los pecados, las averot, y después hay todas las actividades normales, comunes y corrientes, cotidianas que uno hace, que eso, la tendencia es de pensar que esto cae en una zona como un neutro. Lo que vimos que el Alter Rebbe dijo la semana pasada es que esto no existe. En realidad, neutro no existe. Tiene que haber en todo momento, tienes que estar utilizando o el Nefesh HaElokit, el alma divina, o el Nefesh HaBehamit, el alma animal. Y es muy difícil saber a veces cuál de los dos está siendo utilizado, porque no es el Nefesh HaBehamit, el alma animal, no es malo, solamente que es mundano, es parte de la creación, es natural, funciona de una forma muy de este mundo y lo que hace no es malo necesariamente y tiene un rango muy grande desde las cosas más inocentes hasta obviamente lo que es expresamente prohibido. Todo esto son actividades en el mundo del alma animal. Esto es un resumen básicamente de lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ok. Hoy vamos a ver algo sumamente interesante. Para poder entender mejor qué es de qué lado,
tenemos que definir mejor la palabra Kedushá, porque el otro lado, el Sitra Achara, es el otro lado de Kedushá. Entonces, hasta entender qué es Kedushá, no vas a poder entender qué es el otro lado. Y esto es el término en el Zohar para describir todo lo que no es un acto divino. ¿Qué es? Es Sitra Achara, es el otro lado. Y eso es una terminología muy, muy amplia. Sitra Achara. Hay este lado y hay el otro lado. Entonces, si tú defines otro lado, significa, a juro, que tienes que entender el primer lado. ¿Cuál es el primer lado? El lado de Kedushá. Y eso también creo que lo mencionamos al final, la semana pasada, mencionamos en breve esta idea. ¿Qué es una definición de Kedushá? Obviamente es una palabra que escuchamos mucho, ¿no? Es un ambiente de Kedushá, ¿no? Es un objeto de Kedushá, ¿no? Es un acto de Kedushá. Eso es una palabra que se oye bien, pero si alguien te preguntaría, dame una definición, o como decimos en inglés, a working definition, ¿no? Algo conciso de qué significa Kedushá. Porque sabes que es interesante que hasta se usa la palabra holy en inglés para decir una grosería también. Uno has escuchado como la gente dice holy. Entonces, imagínate tú, no, it's not very holy. Entonces, la palabra Kedushá, ¿ok? La palabra Kedushá significa lo siguiente. Lo voy a leer en las palabras del Alter Rebbe, porque él da esa definición. Él dice, Vitzad ha-Kedushá, y el lado de Kedushá, Eino ela hashra'a vehamshacha mikdushato shel HaKadosh Baruch Hu. Incluye solamente aquellas cosas donde la presencia divina puede estar. Si tú tienes una persona, un acto, un ambiente donde Hashem quiere estar y está cómodo en ese espacio, es un espacio de Kedushá. De nuevo, Eino ela hashra'a v'hamshacha mikdushato shel HaKadosh Baruch Hu incluye solo un lugar donde la santidad de Hashem puede estar presente. ¿Cuál es la característica número 1 para que Hashem esté presente? Se llama en hebreo bitul, anulación. Todo lo que está anulado hacia él, él está. Famosa historia del Rebbe del Kotsk, creo que fue con él, que entró en su Bet Midrash y preguntó a todos los grandes alumnos, grandes eruditos, dijo, ¿dónde está Dios? Y obviamente es una pregunta que le puedes hacer a cualquier niño, te va a decir, en todos lugares está Dios, ¿no? Hashem haaretz umloa. Pero no a eso se refería, él dijo, no, él está donde uno lo deja entrar. Donde uno lo deja entrar, ahí está. Y vamos a entender mejor qué significa esto hoy. Vamos a entender qué quiere decir que Hashem está donde uno lo deja entrar. Donde hay ego, no está Dios. Donde uno ocupa el espacio, Hashem no está. No es que él no está del todo, porque Hashem tiene que estar, pero vamos a entender qué significa que está o no está. Pero esa es la definición de Kedushá. Si en el lugar, si en la persona, si en el acontecimiento, si en el ambiente es un lugar que es anulado hacia él, entonces él está en ese lugar.
pero todo aquel cosa que no es anulado hacia él, sino se sienta o se considera como algo propio, algo independiente, no recibe su vitalidad del lado de Kedushá de Hashem, sino del lado trasero, recibe otro tipo de energía. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en todo momento uno está recibiendo vitalidad de Hashem. En todo momento. Durante tus 120 años en esta tierra, siempre tienes que estar recibiendo vida, vitalidad de Hashem, Hayut. Pero no siempre estás recibiendo el mismo tipo de Hayut durante tus 120 años. Eso varía. Y si hubiese un vitalidadómetro, si hubiese una forma de medir en cada momento de dónde está llegando tu oxígeno espiritual, uno se sorprendería cómo cambia en el transcurso de un día. ¿Cómo puede cambiar? Obviamente, Hashem hizo de que uno no puede sentir, por lo menos al nivel consciente, estos cambios, porque si no, quitaría de nosotros nuestro libre albedrío. Si cuando estoy recibiendo la vitalidad de la parte trasera, a Jorayim, como él usa la palabra, si durante ese momento de repente yo me siento más débil y cuando estoy cerca a Hashem, entonces me siento fuerte, entonces no tendría yo libre albedrío. Inmediatamente sería cuestión de sentirlo, ¿no? El hecho es que no lo sentimos. No sentimos los cambios, pero hay un gran cambio de dónde recibes tu vitalidad cuando estás permitiendo que Hashem fluya dentro de ti, o sea, cuando estás anulado hacia Él, cuando estás haciendo su voluntad o cuando no estás haciendo su voluntad. En ese momento cambia completamente la vitalidad que estás recibiendo. Entonces, cuando nosotros decimos que uno recibe o sea, que Hashem está o no está, no estamos diciendo que no está del todo, sino estamos diciendo que su presencia voluntaria y plena no está, sino está como obligado de darte vitalidad para el sistema que Él instituyó en su mundo. Porque uno pudiese pensar que como Hashem prohibió ciertos actos, ¿no? Como Hashem prohibió ciertos actos, Él podía fácilmente haber hecho de cuando haces el acto como Él dijo, entonces funciona. Y cuando no lo haces, no funciona. Por ejemplo, un ejemplo, tener hijos, ¿correcto? Hay una forma correcta, si la pareja es bendecida por Hashem, si ambos son judíos y es una, digamos, una unión bendecida por Hashem y la pareja hace la voluntad de Hashem, diría uno, ok, entonces ahí debería haber la brajá, la bendición de hijos, ¿no? Pero cuando uno está actuando en contra de la voluntad de Hashem, contra lo que Hashem te dijo que hagas, uno pudiese pensar que Hashem no debería bendecir esa unión, ¿no? Y sin embargo, vemos que no es así. Puede haber una pareja que está perfectamente dentro del contexto y la línea de la Torah y no tiene hijos. Y puede ser una persona que hace todo lo contrario y tiene hijos, ¿no? Entonces no es tan científico la cosa. Hashem, sin embargo, eso no quita de que en un lugar está presente plenamente y Él quiere estar y en un lado no está.
es distinto. Y eso es algo muy interesante de entender esta idea, que nosotros somos de alguna forma dueños de qué tipo de vitalidad divina recibimos en cada momento. Depende de nosotros. Si estamos anulados hacia Él y hacia su voluntad, pues Él está. Si no, no está. Y esto también explica un término que vemos en la Torá. Esto el Alter Rebbe no comenta acá, solo lo estoy mencionando en breve, que se llama Elohim Acherim, otros dioses. Y hay una pregunta conocida: ¿cómo es que se llama algo que no es Hashem con ese término de Dios? ¿Cómo se puede decir otros dioses? Es casi como aceptar la idea que existe otros, ¿no? Cuando en realidad sabemos que no hay ningún otro. Entonces, en otro lugar, el Alter Rebbe explica esta idea usando este mismo contexto, que una forma de ver esto, entenderlo, significa que la vitalidad que uno recibe cuando, digamos, Hashem se ve obligado a darte vitalidad. ¿Ok? Es el mismo Hashem, no es otro Hashem, ¿no? Pero no es, digamos, el Hashem que queremos, o sea, no es la vitalidad de Hashem que uno quisiera tener con uno en todo momento. Entonces resulta de que hay una línea en donde uno empieza a desplazar a Hashem y crear que Él puede solo, o Él es, o ella es la que puede hacerlo solo. Y en ese momento, cuando uno ocupa este espacio, este lugar, entonces en ese momento es como apartar a Hashem de este acto o este momento. Una historia de un señor que era muy erudito, muy estudioso de la Torá, pero no tenía suerte en su parnasá. Sufría con el tema de la parnasá. Y hay algo que realmente le molestaba mucho, porque él veía personas mucho menos estudiosos que él y menos religiosos que él, según su criterio, ¿no? Que le iba bien en el negocio, y esto sufría, no tenía parnasá. Y eso realmente era un tema muy difícil para él. Y un día él fue a conversar con su rabino de este tema. Y él dijo a su rabino, dijo: mire, Rebbe, no entiendo. Hay tantas personas aquí en esta comunidad que son simples, no estudian, no saben lo que yo sé, no son como yo, y le va bien. Y él dice: y yo, que soy erudito, conocedor de la Torá, a mí me va mal. ¿Cuál es la explicación? Entonces el rabino le mira y le dice: pero usted sabe lo que dice el rey Salomón, dice: lo lechachamim lechem. Dice: no hay, para los jajamim, los grandes sabios, no tienen pan, sufren con la parnasá. Entonces el Señor dice: pero Rebbe, yo sé lo que dice Shlomo Amelech, pero yo quiero entender por qué. Entonces el rabino le dice: ¿es por qué? ¿Tú quieres saber por qué? Es porque Hashem le dice: si tú eres tan jajam, si tú eres tan inteligente, ve a buscarte la parnasá tú solo. En otras palabras, el ego de uno, tú quieres reemplazar a Hashem, Hashem te permite. Hashem te va a seguir dando vitalidad, obviamente, tienes que vivir. Entonces, eso es lo que explicamos la semana pasada,
que dos personas pueden hacer el mismo acto, pueden estar en las mismas vacaciones, y uno está conectado con Kedushá en el momento, y uno está haciendo el mismo acto y es Klipá. ¿De qué va a determinar si es Kedushá o no es Kedushá? Bueno, si yo vivo mi vida en función a cumplir con la voluntad de Hashem, si eso es la forma que yo vivo mi vida, y obviamente una persona necesita descansar para poder tener claridad, para poder servir a Hashem mejor. Entonces, mi vacación, obviamente siempre, o sea, estando claro de que todo lo que vas a hacer en la vacación es kosher, ¿no? Ni hablar. Los dos están 100% kosher, ¿no? La pregunta es, vacación que te va a ayudar a hacer ¿qué? Te va a relajar para poder hacer ¿qué después? Porque vacación es accesorio a algo, ¿no? Es accesorio a tu forma de vivir, tu forma de pensar. Entonces, si tu forma de vivir y de pensar es de servir a Hashem, de ser humilde, de hacer lo que Hashem quiere de ti, entonces tu vacación es una extensión y podría ser un acto de Kedushá también, porque todo va como parte de lo mismo. Pero si no, entonces la misma vacación es parte de Klipá. No es que es malo, no estoy haciendo algo malo, pero estás haciendo algo del otro lado, porque en ese acto no puede estar Hashem, porque hay otro motivo en lo que estás haciendo. O sea, creaste un Dios ajeno. Ese Dios puede ser uno mismo, uno a sí mismo. Y esto también sabemos es la importancia de Shabbat y de Yom Tov. Sabemos que Shabbat y Yom Tov tienen que ver directamente con el tema de idolatría. El que cumple con Shabbat y Yom Tov, como es, denuncia o renuncia a la idolatría. El que no cumple con eso, acepta de alguna forma, está implícito en su acto, en su forma de ser, que está diciendo de que yo necesito o yo soy el dueño de mi tiempo, yo soy aquel que tengo que defender y tengo que ganar y tengo que hacer. En otras palabras, creaste un Dios. Creaste un fuente de donde las cosas salen que no es. Y eso no es que sea malo, es que simplemente es Sitra Achra. Ya es otro lugar. Entonces tenemos que ver lo que cuanto más espacio hay para Hashem en lo que estás haciendo, más va a estar. Y cuanto más está uno y creyendo uno su propia independencia, y algo como aparte de Hashem, menos es la presencia de Hashem en ese lugar. Y eso es lo que la autoridad dice, que quieres determinar en cualquier acto si es parte de Kedushá o es parte de Klipá, siempre esa es tu pregunta. ¿Qué espacio hay para Hashem en lo que estoy haciendo? ¿Qué lugar hay para Hashem en esto? Y de nuevo, igual es nuestro trabajo. El trabajo no es un fin de por sí. El trabajo es un accesorio a la forma de vivir. Tienes que vivir, tienes que tener dinero. ¿Para qué? Para vivir y servir a Hashem. Si eso es tu forma de vivir, tu trabajo es parte de Kedushá también. Pero si es algo independiente, entonces sea parte de Hashem. Ahí Hashem no puede estar completamente. Y esto obviamente no es blanco y negro, depende. Puede haber diferentes niveles en esto. Cada quien tiene que ir creando cada vez más lugar, más espacio donde Hashem puede estar. Y cuanto más espacio creamos, más está. Y esto es lo que dijo
el Kotzker a su Hasidim. Él dijo, Hashem está donde tú lo dejas entrar. Si lo dejaste entrar, Él está. Si no lo dejaste entrar, dice Hashem, Ein ani vehu yecholim lagur. Yo y él, y este ego de la otra persona, no podemos estar juntos en un lugar. Y esto no es porque Hashem no acepta a otro. No, eso no es la razón. Es porque en realidad somos, la verdad es que todos somos parte de él. Y cuando lo reconocemos, pues recibimos la energía de él. Cuando decimos Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Hashem es uno, no estamos solamente refiriéndonos a que es el único Dios. Por supuesto, esto también significa que Él es el único. Significa que nosotros, la percepción natural que pudiésemos tener de que hay Hashem y hay yo, y yo acepto a Hashem. No, Hashem Elokeinu, Hashem Echad significa que tú estás siendo llevado a la existencia, a la vida en este momento por Hashem. Y por ende no hay dos cosas, es una sola cosa. Tú eres una extensión de Él en este momento. Y el solo reconocer esto bien hace de que su presencia, su brajá, esté presente en tu vida más. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, muy buenas noches. Muchas gracias, Rabino. Gracias, Rabino.